Antes de empezar este video, por favor deja un like y un comentario abajo para ayudarnos a enganchar con el video. Este anime es muy viejo, pero sigue siendo muy bueno, así que sin más preámbulos, vamos al video. Saito Hireji era un joven sin amigos que vivía en el Japón moderno, y un día, mientras dormía, se vio transportado de repente a un mundo lleno de magia. Había magos, criaturas mágicas y todo lo bueno de estos isekais. Cayó al suelo dentro de una academia de magia, rodeado de magos, y le chocó un poco no recordar haber sido atropellado por aquel famoso camión de isekais antes de llegar allí. Entonces todos empiezan a reírse de su forma de vestir, y la maga que lo invocó intenta abandonarlo como había hecho su padre y se vuelve contra su nombre, Louis Franz Lublin de Lavalier. Pero como no estoy tan loco como para decir ese nombre todo el tiempo, llamémosla Louise. Siguiendo adelante, incluso intenta invocar a otro pariente, pero entonces su maestro no se lo permite y la obliga a hacer un contrato con Saito. Ella se le acercó, pero él retrocedió, receloso de las mujeres. Aún así, Luis le ordenó que se quedara quieto y forjó un contrato entre ambos. Una marca apareció entonces en la mano de Saito, indicando que el vínculo se había creado. Saito descubrió que Luis era una maga perteneciente a una familia noble, pero que era totalmente inútil para la magia, y que todos sus hechizos fallaban y le salían mal, por lo que todo el mundo la llamaba Cero. Se lo llevó a su habitación, todavía enfadada, y empezó a tratarlo como a un criado, tirándole la ropa para que la lavara. Saito intentó defenderse y le dijo que se fuera, pero Luis sacó su varita y le lanzó un hechizo, que falló y provocó otra explosión. Cuando las cosas se calmaron, Saito decidió huir por los pasillos, donde se topó con un chico rubio llamado Gishi. Sin detenerse, siguió corriendo hasta llegar al exterior del edificio. Luis corrió tras él, pero Gishi utilizó su magia para levantar a Saito del suelo y elevarlo por los aires. En ese momento, Saito vio dos lunas y se dio cuenta de que no estaba soñando, sino que había sido transportado a un mundo de fantasía. Esa noche, Saito tuvo que dormir en el suelo, y Luis lo encadenó para que no pudiera escapar. Le tiró la ropa y le pidió que la lavara, a lo que él accedió, un poco a regañadiente, pero se dio cuenta de que eso era lo normal en aquel mundo. Ella mencionó que tenía más ropa sin lavar en el cajón, lo que le irritó profundamente, pero lo dejó pasar. Luis le pidió que la ayudara a vestirse, pero Saito se negó, diciendo que él no era su sirviente y que solo lo haría si ella lo liberaba de las cadenas. Ella accedió y él la ayudó a vestirse, y después de liberarse de las cadenas, fueron a la cafetería a desayunar. Y Saito no había comido nada desde que llegó a este mundo y estaba hambriento, pero se dio cuenta de que la gente cuchicheaba y los observaba. Luis le indicó a Saito que sacara su silla y le dijo que se sentara en el suelo, cerca de sus pies. Comió un trozo de pan duro y un plato roto. Después de desayunar, salieron fuera y Saito vio cómo los demás estudiantes interactuaban con sus familiares. Entonces encontró a Kishi, que tenía como familiar una salamandra que respiraba fuego y zumbaba con luz, lo que sugería que había invocado a un campesino para que fingiera tener un familiar. Luis se enfadó y se marchó, y Saito tropezó accidentalmente con la criada llamada Siesta, a la que se le cayó un pastel, y ambos se disculparon, y él recogió el pastel y lo puso de nuevo en un plato. Y Siesta, una plebeya, dijo que era solo una criada, diferente de sus parientes. Gishi, a quien Saito había visto antes, llamó a Siesta, y Saito le preguntó si podía darle el pastel, y ella accedió. Llevó la tarta a Gishi, que estaba con una chica, y vio a Gishi decir que no tenía a nadie más en su vida que a ella. Saito no pudo evitar reírse, y Gishi le preguntó qué le hacía tanta gracia. Saito le reveló que el día anterior lo había visto coqueteando con la chica de primer año. Gishi trató de negarlo, pero Saito señaló a la chica de ayer, desenmascarando el engaño de Gishi. Las dos chicas se descubrieron, le abofetearon y cayó al suelo. Gishi retó a Saito a un duelo, y él aceptó. Luis insistió en que se disculpara, pero Saito no le hizo caso y se dirigió al campo de duelos. Gishi se sorprendió de que Saito hubiera aparecido, pero Luis intentó intervenir, mencionando que los duelos estaban prohibidos en el campo. Gishi argumentó que los duelos entre nobles estaban prohibidos, pero como Saito era un plebeyo, eso los hacía aceptables. El duelo comenzó, pero Gishi utilizó magia para luchar por él en lugar de enfrentarse directamente a Saito. Saito fue golpeado y cayó, y Luis le animó a rendirse, pero él se negó. A pesar de sus heridas, Saito siguió levantándose, y Gishi le dio una espada, pensando que ni siquiera sería capaz de sostenerla. Pero sorprendentemente, Saito sintió que su dolor se convertía en fuerza, y de un solo golpe cortó el robot de Gishi por la mitad. Furiosa, la Gishi convocó a más goleis, pero Saito los derrotó a todos antes de apuntar con su espada a la garganta de la Gishi.
obligándola a rendirse. Todos quedaron conmocionados al ver a un plebeyo derrotar a un noble, y Luis corrió hacia él, pero Saito, exhausto, se desplomó. Despierta al cabo de 3 días, tumbado en una cama llena de vendas. Siesta también estaba en la habitación cuando se despertó, y nos dijo que había estado inconsciente todo este tiempo. Luis también estaba allí, durmiendo junto a la ventana, visiblemente cansado de cuidarlo. Cuando Saito se recuperó, su vida volvió a la normalidad. Ahora tenía que lavar toda la ropa de Luis y ayudarla a vestirse todos los días como antes. Un día, Saito fue a clase con Luis y se dio cuenta de que los demás alumnos la ridiculizaban, llamándola Luis Lacero. A Saito le hizo mucha gracia y cuando salieron de clase, les preguntó por qué la llamaban así. Explicó Luis, pero Saito no pudo evitar reírse, lo que la puso furiosa. Por si fuera poco, Saito empezó a inventar una canción para burlarse aún más de ella. Luis se enfadó y decidió no darle de comer ese día, dejando al pobre chico morir de hambre. Durante toda la noche, Saito mendigó comida sin parar. Luis finalmente cedió y dijo que le iba a dar de cenar. Saito volvió a hacer una broma con su nombre, y eso fue la gota que colmó el vaso. Luis, furioso, lo echó de la habitación y le dijo que durmiera fuera. Se quedó allí, intentando ponerse en pie en el pasillo, y Saito fue visto por Siesta, que le preguntó qué hacía allí. Le explicó que Luis le había echado y que se moría de hambre. Sintiendo lástima por él, lo llevó a la cocina, donde los trabajadores le dieron de comer en abundancia, admirados de que fuera el único plebeyo en derrotar a un noble. Después de atiborrarse, Saito volvió a la habitación de Luis, donde fue capturado por Kishi, que lo llevó a su habitación. Allí, Kishi intentó seducirle, diciéndole que debía cambiar a Luis por ella, y antes de que pasara nada, Luis irrumpió en la habitación y arrastró a Saito hasta su cuarto. En el camino, le explicó que su familia y la de Kishi eran rivales, y que aunque él no le importaba, no dejaría que Kishi lo afectara. Solo que, como de costumbre, Saito no entendió nada, y preguntó si Luis estaba celoso, con el resultado de otra paliza bien dada. Tras desahogarse, Luis dijo que al día siguiente irían a la ciudad, y Saito intentó escapar de nuevo, pero esta vez ella le dejó dormir en el dormitorio. Al día siguiente, Luis llevó a Saito a la ciudad a caballo, y mientras cabalgaban, Luis dijo que Kishi parecía interesado en él, y que necesitaba un arma para defenderse. Llegaron entonces a una herrería, donde Luis preguntó por la mejor espada, pero le horrorizó el precio, y sin mucha elección, acabó comprando una espada vieja y oxidada. Esa noche, Kishi apareció en la habitación de Saito, sosteniendo una espada dorada, mucho más lujosa que la que él tiene. Le ofreció la espada a Saito y le preguntó de qué lado quería estar, y Saito se sintió tentado, pero antes de que pudiera responder, una voz salió de la nada, llamando idiotas a las dos chicas. Confundido, Saito negó que fuera él quien hablaba, y pronto todos se dieron cuenta de que la voz procedía de la propia espada oxidada. Curioso, Saito habló con la espada y se presentaron. Sintiéndose solo en aquel mundo, Saito se alegró de tener por fin un compañero, y decidió quedarse con la vieja espada en lugar de con su cara. La noche siguiente, Saito intentó lavar uno de los vestidos de seda de Luis, pero fracasó estrepitosamente. Parecía que se le daba mal absolutamente todo. Fue entonces cuando apareció Cesta y le ayudó a limpiar bien la tela. Al cabo de un rato, se despidió de él con una mirada triste y se marchó. Al día siguiente, Luis le dijo a Saito que esperara fuera con otros miembros de la familia mientras ella iba a clase. Mientras esperaba, uno de los cocineros de la cocina le llamó para pedirle algo de comer. Saito aprovechó para preguntar por Cesta, ya que no la había encontrado. Intrigado, le pregunta al cocinero dónde estaba Cesta, y este le responde que había salido de la academia aquella mañana. Se la había llevado con Temote, y él, muy confuso y preocupado, volvió a la habitación de Luis y le contó lo que había descubierto. Luis le explicó que cuando los nobles se llevan a sus doncellas, normalmente es para tomarlas como amante, y a menudo en contra de su voluntad. Saito estaba completamente sorprendido e indignado, y preguntó si Luis no estaba furiosa por la situación. Pero para Luis, esto es algo completamente normal, y ella simplemente respondió que lo sentía por Cesta, pero que no podía hacer nada por ella. Esa misma noche, Saito escapó de la academia y corrió hacia la mansión del conde. Quien entró fue inmediatamente capturado por los guardias y fue llevado ante el conde Mote. Saito, haciendo uso de toda su suprema inteligencia, contestó de la forma más idiota posible, diciendo que estaba allí porque había oído que el conde Mote era malvado, y el conde, ya colmada su paciencia, le miró y le dijo que si quería seguir vivo, mejor se largara de allí. Pero Saito era cabeza dura y se negaba a marcharse, así que le preguntó qué podía hacer para que soltara a Cesta. El conde le contestó entonces
entonces que si le traía cierto libro que tenía Kirsch, que era una herencia de su familia, dejaría allí a Cesta. Saito salió corriendo hacia el bosque, donde lo encontró Luis, que ya lo estaba buscando. Agotada su paciencia, lo arrastró de vuelta a la academia y le dijo que dejara de hacer el idiota y se fuera a dormir, ya que no podían hacer nada al respecto. Y Saito accedió y fingió irse a dormir. Pero en cuanto tuvo la oportunidad, se coló en la habitación de Kirsch y le pidió su libro. Sorprendentemente, a Kirsch no le importó Relic y le entregó el libro sin rechistar, siempre y cuando Saito saliera con ella. Esto le puso enfermo y salió furioso de la habitación, dejando a Kirsch sorprendido y curioso por saber qué le había hecho enfadar tanto. Sin perder tiempo, Saito cogió una espada, robó un caballo y partió hacia la mansión del conde. Mientras tanto, Kirsch fue a la habitación de Luis y junto con Tabitha despertó a Luis y le contó el sospechoso comportamiento de Saito. Luis, acostumbrado a su comportamiento idiota, se sorprendió al ver que había desaparecido y le preguntó dónde podía estar. Tabitha le dijo sin rodeos que probablemente había vuelto a la mansión del conde, y sin otra opción, todos se subieron al dragón de Tabitha y volaron hasta la mansión del conde. Mientras tanto, Saito intentó una vez más colarse en la mansión, pero como era de esperar, los guardias volvieron a atraparlo y lo llevaron ante el conde. Sin pensárselo dos veces, Saito desenvainó su espada contra el conde, lo que le enfureció, ya que ningún plebeyo se atrevería a apuntar con una espada a un noble. El conde rompió entonces un jarrón y utilizó el agua que contenía para atacar a Saito, que cayó al suelo sin reaccionar. Antes de que pudiera levantarse, el conde convirtió el agua en pequeñas cuchillas afiladas y se las lanzó. Por suerte, Luis llegó justo a tiempo y consiguió desviar los proyectiles, salvando a Saito. El conde, al ver que se trataba de hijas de familias nobles, se calmó y decidió hablar. Dijo que por lo que Saito había hecho, debía ser condenado a muerte, pero Luis le pidió que la castigara a ella en lugar de a Saito. Kirst le preguntó al conde si había algo que pudiera hacer para que perdonara a Saito, y él le contestó que si podía tener el libro de su familia, lo reconsideraría. Sin pensárselo dos veces, Kirst cogió el libro y se lo entregó al conde, que empezó a hojearlo con emoción. Saito, curioso, miró el libro y se dio cuenta de que no era más que una revista pin-up del Japón moderno, probablemente traída por un invocador en el pasado, al igual que él fue invocado a ese mundo. Siesta, finalmente libre, agradeció a Saito y lo besó en la mejilla antes de que todos regresaran a la academia. Unos días después, Luis estaba emocionado por la exhibición de la academia, donde los estudiantes mostrarían a sus familias para competir por premio. A Saito le pareció extraño este repentino entusiasmo, ya que nunca antes se había preocupado por esas cosas. Decidido a impresionar, Luis empezó a enseñar buenos modales a Saito, pero, como era de esperar, nada funcionó. Intentó corregirle la postura, pero él seguía encorvado. Sin ideas, Luis le preguntó qué talentos tenía, y Saito sugirió en broma que demostrara sus habilidades con la lavandería, lo que por supuesto le valió una buena reprimenda. Fue entonces cuando Luis recordó sus habilidades con la espada y le preguntó si podía enseñársela. Sin embargo, Saito estaba un poco avergonzado por lo que había pasado antes y se negó, pero Luis le dijo que practicara para no pasar vergüenza delante de todo. Entonces empezó a practicar en el patio, pero pronto se convirtió en el hazmerreír de los demás alumnos, ya que apenas podía mantener el equilibrio. Llegó la sexta y anunció que la princesa Enieta haría una visita a la academia, lo que hizo que todos se pusieran más serios y se esforzaran más en sus deberes. Cuando llegó la princesa Enieta, su postura y elegancia llamaron la atención, pero al mismo tiempo parecía muy amable. Esa tarde, Luis le preguntó a Saito cómo le iba en el entrenamiento, pero él admitió que seguía teniendo problemas con el equilibrio. Bromeando, Saito dijo que tal vez debería presumir de sus habilidades con la lavandería, lo que molestó mucho a Luis. Antes de que pudiera replicar, una figura encapuchada entró en su habitación y le abrazó. Para sorpresa de Saito, era la princesa Enieta. La princesa y Luis empezaron a hablar y a recordar su amistad de la infancia. Estaban muy unidos y la princesa habló de lo mucho que disfrutaba de la compañía de Luis tras la muerte de su padre. Aunque Luis se disculpó por el comportamiento de Saito, la princesa Enieta se limitó a reír y le deseó buena suerte con la exposición. El día del evento, Luis estaba muy nerviosa y, en su presentación, presentó a Saito como su pariente de origen campesino, lo que provocó las risas de todos los allí presentes, aunque la avergonzada princesa Enieta no se unió a las carcajadas. La demostración de Saito no fue tan bien, convirtiéndose en el blanco de varias bromas, y Luis se sintió muy avergonzado y abandonó rápidamente el escenario. Afuera, fueron sorprendidos por un golem gigante que los atacó. Saito protege a Luis, pero acaba siendo capturado. Luis intenta lanzar un hechizo de bola de fuego, pero accidentalmente golpea una torre y asusta al golem, que huye tras agarrar algo. Saito es salvado por Tabi, también conocida como Charlotte, que llega volando en su dragón.
Más tarde se formó un comité para investigar el robo, pero aún no se había encontrado ninguna pista. Al día siguiente, Luis y Saito estaban en clase, y Kirsch continuó su implacable persecución de Saito. Llevó algo de comida sabrosa para la clase, sabiendo que Saito no recibía estas golosinas cuando estaba con Luis. Ella misma le dio de comer, para disgusto de Luis, y de repente el profesor entró en el aula y pidió a Luis, Kirsch y Tabitha que le siguieran. Fueron conducidos al despacho del director, que les habló del peculiar robo de un arma secreta del castillo. El director sospechó que había gato encerrado y pidió a todos que estuvieran alerta, creyendo que el ladrón era alguien conocido de la academia. Tenía un retrato robot de la ladrona, y aunque su rostro estaba oculto por una capucha, se sabía que había huido al bosque tras robar el arma. Pidió voluntarios para capturar a la ladrona, pero sorprendentemente, nadie quiso ofrecerse para el trabajo por el peligro de que el golem la acompañara. La directora Eve se sintió decepcionada por la reticencia de los nobles a actuar, pero Luis levantó la mano para ofrecerse voluntario, seguido de Tabitha y Kirsch. Esto sorprendió a todos, que expresaron su preocupación por el hecho de que 3 estudiantes de tercer año se enfrentaran solos al ladrón. El director alabó su valentía y destacó sus excepcionales habilidades. El título de caballero ungido de Tabitha, la poderosa magia de Kirsch, el linaje de poderosos magos de Luis y la destreza con la espada de Saito. Y con eso, forman un equipo formidable, y la secretaria del director también se ha ofrecido a guiarlos por el bosque. El director lo aprobó, y el grupo se aventuró en el bosque y descubrió las huellas dejadas por el ladrón. Por el camino, Kirsch le ofreció a Saito la espada que le había comprado, y con la silenciosa aprobación de Luis, este aceptó. Siguieron el rastro hasta una cabaña aislada en lo profundo del bosque, y Tabitha utilizó su magia para buscar trampas ocultas, pero no encontró ninguna. Entonces entraron y dentro encontraron una casa de campo abandonada, con la vajilla rota y los muebles desparramados. Justo cuando estaban a punto de marcharse, Tabitha descubrió el objeto robado, el bastón de destrucción. Sin embargo, su exploración se vio interrumpida por los gritos de Luis desde el exterior. El golem había regresado y los había atacado. Tabitha intentó usar su magia de viento contra él, pero fue ineficaz. Kirsch lanzó su magia de fuego, que tuvo algún efecto, pero no el suficiente para derrotar al golem. Tabitha invoca a su dragón para que le ayude, pero Luis se siente herido por su magia imperfecta, así que empieza a atacar al golem repetidamente, atrayendo su atención. Cuando el golem intenta realizar su ataque final, Saito salva a Luis justo a tiempo, pero la abofetea para que reconozca su valía. Luis confesó que las críticas a sus escasas habilidades mágicas le dolían profundamente. Mientras tanto, el golem seguía atacando, y Saito luchó valientemente con la espada que le había dado Kirsch, pero esta se rompió. Desesperado, sacó la espada oxidada que llevaba a la espalda, que prometía no romperse. Saito sintió una oleada de energía y empezó a atacar al golem con nuevas fuerzas. A pesar de causar cierto daño, la capacidad de regeneración del golem lo mantuvo activo. Luis, decidida a contribuir, utilizó el báculo de la destrucción, pero fue incapaz de activarlo. El golem se le acercó, pero Saito volvió a salvarla quitándole el báculo de las manos, y al examinar el objeto, Saito reconoció rápidamente que se trataba en realidad de un lanzacohetes del Japón moderno. Sin perder tiempo, Saito montó el arma y la utilizó para destruir al golem. Aliviados, Tabitha, Kirsch y Saito se reunieron con Luis, mientras la secretaria del director recogía el objeto robado. Sin embargo, Saito se dio cuenta de que la secretaria había estado extrañamente tranquila todo el tiempo. De repente, se quitó las gafas y se desató el pelo, revelándose como la ladrona, llamada Fuki. Se burló de ellos, pero antes de que pudiera usar su arma, fue rápidamente noqueada por Saito. En el camino de vuelta, Saito explicó que el arma era un lanzacohetes de su mundo, por lo que sabía que solo podía dispararse una vez. En el despacho del director, les felicitaron y les dijeron que tenían que ir a la capital a cobrar la recompensa por atrapar al ladrón. Más tarde, de vuelta en la capital, Saito estaba viendo a la gente bailar y divertirse, cuando de repente vio a Luis entrar en la sala con un hermoso vestido. Se acercó a él y le invitó a bailar, lo que él aceptó encantado. Al día siguiente, Luis y Saito fueron convocados al Palacio Real, donde Inrita les dio las gracias por haber salvado el día. Ella se acercó a Saito y le tendió la mano para que la besara, pero Saito, al no entender el gesto, se quedó confuso. Luis le dijo que besara la mano de la princesa, pero de repente Saito dio el atrevido paso
de besar la mejilla de Inrita, dejándole completamente indiferente. Poco después, Saito fue brutalmente golpeado por Luis, que, furioso, pidió perdón a la princesa antes de apartarlo de un puñetazo. Sin embargo, Inrita le aseguró que todo estaba bien y le reveló que necesitaba un favor de ellos. Y sin pensárselo dos veces, Luis le dijo que haría cualquier cosa por la princesa. Fue entonces cuando Inrita le explicó que quería que se quedaran un tiempo más en la ciudad, haciéndose pasar por plebeyos, para poder espiar a la aristocracia, ya que corría el rumor de que los nobles trataban muy mal a la gente corriente. Sin dudarlo, Luis aceptó de inmediato y le garantizó que harían todo lo que Inrita les pidiera, sin rechistar. Más tarde ese mismo día, Luis salió de una tienda vistiendo simples ropas de plebeyo, algo que le desagradó mucho, pero era necesario que se mezclara, así que llevó a Saito a un establo, donde intentó comprar un caballo, pero se dio cuenta de que eran muy caros y que aún no podían permitirse uno. Luis encontró entonces un lujoso hotel de 5 estrellas e intentó hacer una reserva, pero el hotel solo aceptaba nobles y no tenían dinero suficiente para una habitación. Empezando a frustrarse, perdió los estribos cuando Saito le sugirió que buscaran un lugar más barato para dormir y se marchó enfadada. Más tarde esa noche, Saito encontró a Luis sentada sola en un banco y ella, con aspecto derrotado, le confesó que había perdido todo su dinero en un casino tratando de ganar más, y Saito se sorprendió y sugirió que volvieran al castillo y pidieran más dinero a la princesa. Luis se negó y dijo que no podían fallarle a la princesa. Y mientras hablaban, un hombre extrañamente extravagante se les acercó y les ofreció una habitación en su posada, pero con una condición: Luis tendría que trabajar de camarera junto a otras chicas. Furioso, Luis protestó, pero acabó aceptando, y mientras tanto Saito fue asignado a trabajar en la cocina bajo la supervisión de Jessica. Durante la introducción al trabajo, el posadero anunció un reto: quien recibiera más propinas esa noche obtendría una bonificación y el derecho a llevar un traje especial de su herencia, que según él era mágico y garantizaba generosas propinas. Dijo que la última persona en llevarlo se hizo tan rica que dejó su trabajo y se convirtió en influencer. Comenzó entonces el servicio de cenas y Luis fue asignada a su primera mesa. Un cliente le pidió vino y, aguantando su frustración, le sirvió la bebida, pero accidentalmente derramó el vino sobre la mesa y el cliente, molesto, empezó a meterse con ella, y ella, enfadada, le tiró el resto del vino a la cara y le amenazó. Pero antes de que la situación empeorara, el dueño de la posada intervino y calmó al cliente. De algún modo, la noche de trabajo llegó a su fin. Y Luis fue a quejarse a Saito, que ya se había acostado, y le dijo que se calmara, porque al menos ahora tenían comida y un lugar donde dormir. Luis, frustrada y poco acostumbrada a este tipo de vida, tenía problemas para dormir, y en un momento dado vio unos murciélagos, y aterrorizada, se metió en la manta de Saito para sentirse más segura. Durante los días siguientes, Luis intentó adaptarse al trabajo, pero no dejaba de enfadarse con los clientes, y, finalmente, el dueño del hostal decidió llevársela temporalmente y le dijo que observara a los demás empleados para aprender. Durante este tiempo, Luis se dio cuenta de que Saito se estaba divirtiendo mucho, lo que la enfadó aún más. Sin pensárselo dos veces, coge una botella y se la lanza a la cabeza, dejándolo inconsciente. Saito se despierta en su habitación y Jessica le dice que le han dejado inconsciente antes de preguntarle si Luis es un aristócrata. Esto preocupa inmediatamente a Saito, que intenta ocultarlo, pero Jessica se ríe y dice que Luis ni siquiera sabe llevar bien un plato, mientras que su actitud y seguridad dejan claro que es una noble. Saito confiesa que está en una misión secreta, lo que entusiasma a Jessica, que le pide detalle. Sin embargo, Luis entra en la habitación e inmediatamente se levanta antes de presentarse como Jessica. Fuera de paciencia, Luis ignora todo esto y le da una patada a Saito en la entrepierna, dejándolo inconsciente de nuevo, antes de arrastrarlo fuera, pero Jessica lo detiene y le pregunta si Luis ha ganado alguna propina hasta ahora, y Luis se pone muy nervioso y le dice a Jessica que se meta en sus asuntos cuando Saito intenta decir algo y recibe otra patada en la cara. A la noche siguiente, Luis se queda sentado, preocupado porque no ha ganado lo suficiente para ganarse la prima, ya que hoy es el último día. Es entonces cuando el pez gordo Tristán llega a la posada con sus guardias y el lugar está lleno y no hay asientos disponibles,
noches, pero los guardias vacían toda la posada para que el conde pueda ponerse cómodo y exige que el posadero le sirva. Jessica le explica que ese tipo es un recaudador de impuestos y que si no le sirven como es debido, acabarán pagando una fortuna en impuestos. Nadie quiere servirle, pero Luis ve la oportunidad de conseguir una propina y se acerca a él con una bandera. Pero el conde no se deja impresionar e incluso se burla de ella, lo que la enfurece por completo, y sin pensárselo dos veces, le da una patada en la cara, conmocionando a todos en la posada, y los guardias rodean inmediatamente a Luis, mientras el tipo intenta disculparse desesperadamente. Es entonces cuando, para defender a Luis, interviene Saito y le dice al conde que se largue, diciendo que no dejará que nadie la toque. El conde se enfurece y ordena a sus guardias que ataquen, y Saito se prepara para desenvainar su espada, pero se da cuenta de que se olvidó de traerla de su habitación. Entra en pánico y empieza a sudar frío, pero Luis no tarda en sacar su varita para fulminar a los guardias, dejando atónitos a todos los presentes en la posada. El conde, aterrorizado, se da cuenta de que Luis no es una campesina cualquiera, sino que pertenece a una familia noble. Sigue sospechando que podría ser de una casa sin nombre, pero cuando Luis le muestra el decreto real de la princesa Inrita, entra en pánico, tiembla, suplica perdón y le ofrece mucho dinero para que lo solucione todo allí mismo. Luis acepta y le dice que se largue, y los guardias del conde salen corriendo de la posada. Luis es entonces rodeada por las otras chicas, que le agradecen lo que ha hecho. Jessica demuestra que, con el dinero del conde, Luis se convirtió en el empleado que más propinas recibió, y como resultado, el posadero la declara ganadora del concurso. Esa noche, Saito se acuesta a dormir, pensando en lo que van a hacer al día siguiente, y al amanecer, emprenden el regreso a Tristán. En el camino, se encuentran con Jessica, que inmediatamente le da un abrazo a Saito, de forma muy cariñosa y saltarina, lo que molesta mucho a Luis. Jessica dice que va a visitar a Tabitha y sugiere que hagan lo mismo antes de subir a su carruaje. A Luis no le importa, pero Saito promete visitarla y es recompensado con una patada en la cara por ello. Mientras tanto, dentro del carruaje, Jessica intenta entablar conversación con Tabitha, pero a ella simplemente no le importa y continúa leyendo su libro. Jessica se queja de que la expulsaron de su último colegio y de que, por ello, sus padres estuvieron a punto de casarla con un viejo que quería ser su sugar daddy. De repente, el carruaje se detiene y un granjero les dice que el camino está inundado y que tienen que desviarse, pero Jessica encuentra esta situación muy sospechosa. Mientras tanto, de vuelta en la Academia de Magia, Luis le entrega toda la ropa sucia a Saito, pero una vez más le ordena que la lave bien antes de echarle de la habitación. A ella le sigue molestando bastante que él estuviera tan contento con Jessica, aunque no puede darse cuenta de que a ella le gusta más Saito que todos sus enemigos juntos, así que obviamente no le va a gustar demasiado. Gish está acostumbrado a todos estos abusos, así que se va alegremente a lavar su ropa, mientras Monty Morris le regaña por verle con otra persona. Le pregunta a Siesta si Saito ha vuelto antes de entrar, mientras Gish se fija en ella, tras lo cual Saito ve una vieja sartén oxidada delante de la cocina. Cuando le pregunta a su jefe, este le dice que se la quede si quiere. Se lleva la olla a un lugar apartado, lista para usarla, y de vuelta en el carruaje, Jessica se fija en las casas inundadas que hay debajo de ellos, lo cual es muy extraño teniendo en cuenta que no había llovido tanto. También ve una pancarta que le hace darse cuenta de que Tabitha pertenece a una de las familias reales, y por fin llegan a la mansión, que es aún más grande de lo que Jessica imaginaba, y un mayordomo está a punto de recibirla. La lleva a una habitación de invitados, donde Jessica se sienta mientras él espera a que Tabitha vaya a otra habitación a buscar a su madre. Cuando entra en la habitación, se encuentra con una señora de pelo azul y aspecto frágil que la observa desde la ventana, y cuando Tabitha se anuncia, la anciana se aterroriza y empieza a decirle que se vuelva por donde ha venido. Mientras tanto, en el salón, Jessica pregunta al mayordomo por el cuadro de la pared, y este le explica que pertenece al padre de Tabitha, que era el hermano pequeño del rey. Era un mago excelente, más poderoso que el propio rey, y era querido por casi todos en el reino. Pero un día, un asesino desconocido le disparó en el pecho y lo mató. Y después de eso, Tabitha y su madre fueron al palacio para un evento. Uno de los aristócratas trató de envenenar a Tabitha, pero su madre se dio cuenta de que había algo mal, y como una loca, en lugar de tirarlo, se lo bebió ella misma. El vaso contenía un veneno mágico que le rompió la mente, y desde entonces está así, pensando que la muñeca que tiene en la mano es Tabitha, mientras que su verdadera hija sigue desatendida. Después de eso, Tabitha cambió como persona, y empezó a asumir tareas y misiones demencialmente peligrosas, que incluso los mejores magos temen hacer. Incluso mató a un dragón de 3 cabezas sin ayuda, tras lo cual se cansó de todo y decidió ingresar en una academia, lejos de todos esos recuerdos. De vuelta en la academia, Saito
con su gran inteligencia, decidió crear una bañera de hidromasaje y está disfrutando de un baño nocturno bajo el cielo estrellado, mientras observa las dos lunas, y entonces Monty Morris le pide a Gish una cita, porque ella tiene una poción de amor secreta. Mientras Saito está en la bañera, Siesta entra a inspeccionar y se asusta, y deja caer comida por todas partes, así que se mete en la bañera para limpiarse, y hablan de la luna. Mientras tanto, Gish llega a la mesa y empieza a hablar con Monty Morris, y ella propone un brindis e intenta poner la poción, cuando Gish ve a Louise caminando enfadada afuera. Camina por el césped y encuentra a Saito bañándose con la siesta, lo que la entristece y vuelve celosa y enfadada por sus propios sentimientos hacia su criado. Mientras tanto, Gish está en su juego, pero Monty Morris grita que ha visto a una mujer voladora desnuda, distrayéndole y derramando la poción de amor. Sorprendentemente, Louise se acerca a ellos y coge el vaso, se lo bebe entero y se marcha enfadada. Y ya sabemos a dónde va esto, ¿no? Algún tiempo después, Saito vuelve al dormitorio, donde encuentra a Louise enfurruñada en la cama y le pregunta qué le pasa. Al principio ella empieza a mostrarse pasivo-agresiva, pero poco a poco su cara se enrojece a medida que sus verdaderos sentimientos empiezan a aflorar, y abraza a Saito, diciéndole que estaba triste cuando le vio bañándose con la siesta, e incluso le confiesa que le quiere. Saito se queda confuso, mira a su alrededor y ve a Monty Morris espiando en la habitación, y le dice que es culpa suya. De vuelta en la mansión, Tabitha está dormida en la cama, mientras Jessica piensa en la misión que el mayordomo le ha encomendado a Tabitha, que debe completar lo antes posible. Tabitha le dice a Jessica que se quede en casa hasta que vuelva, ya que es peligroso, pero Jessica insiste en que va a ir, y sus pensamientos se interrumpen cuando Tabitha empieza a tener una pesadilla, y la abraza para ayudarla a dormir. Al día siguiente, Saito sale a fregar los platos como de costumbre, pero Louise se aferra a él desde entonces. Él recuerda la conversación que tuvo la noche anterior, y que Monty Morris le dijo que la poción era para Gish, porque era un tramposo que no podía ser leal, pero Louise se bebió toda la poción, y como ya sentía algo por él, acabó encariñándose aún más. Él le pregunta cuándo se le pasará el efecto, y ella no tiene ni idea, y Louise sigue aferrada a Saito, diciendo que no puede dejarle solo porque va a estar con otra chica. Justo entonces llega la siesta, y Louise empieza inmediatamente a actuar como una ex loca, acusando a Saito de engañarla con la siesta. Esto la incomoda mucho, y comienza a alejarse, mientras Louise se enfurece, convencida de que a Saito le gusta la siesta, y termina huyendo. Saito va tras la siesta, y la encuentra lavándose junto a la fuente, y trata de explicarse, diciendo que todo fue un malentendido, pero la siesta no contesta, solo dice que no le importa, y Saito insiste, diciendo que todo está pasando por una poción de amor que Louise bebió accidentalmente, y desde que la bebió ha estado actuando de manera extraña. Pero Siesta no se traga la historia, y le dice que no tiene por qué mentir, le deja claro que incluso ella sabe que una poción de amor es ilegal, y que nadie en la academia se atrevería a usarla, y después de eso, le da la espalda y se va. Saito vuelve a su habitación agotado y se encuentra a Louise en la cama, todavía disgustada por todo lo que ha pasado. En cuanto se acerca a ella, empieza a llorar, diciendo que no se siente nada guapa, y Saito acaba cayéndose de la cama, pero se levanta rápidamente y la abraza, prometiéndole que encontrará la forma de arreglarlo, pase lo que pase. Esa noche, Saito baja las escaleras y entra en la habitación de Monty Morris, ignorando a Gishi. Sin rodeos, le dice que haga que Louise vuelva a la normalidad. Monty Morris le responde que el efecto desaparecerá con el tiempo, pero Saito la mira seriamente y le exige que encuentre un antídoto o hechizo para resolver el problema de inmediato. Gishi intenta intervenir, señalando que Saito está hablando con un aristócrata, pero Saito se encoge de hombros, recordando la paliza que recibió antes. Gishi se echa atrás inmediatamente y le dice a Monty Morris que más le vale hacer lo que le pide, pero ella se mantiene firme, diciendo que no es posible. Saito entonces juega su baza, diciendo que sabe que las pociones de amor son ilegales y que si lo necesita, irá a ver al director y se lo contará todo. Justo en ese momento, Monty Morris se pone nerviosa y cede, diciendo que hará el antídoto, pero que uno de los ingredientes está en un lugar peligroso y de muy difícil acceso. Saito no lo duda y les dice que se marchen mañana, y con algunas amenazas, Monty Morris accede. Esa noche, Louise muerde a Saito de sopetón antes de irse a dormir, mientras él la cuida, y a la mañana siguiente, todos suben a sus caballos y parten hacia un lago, con Louise aún dormida en brazos de Saito. Cuando se acercan al lago, Gishi corre delante, mientras Louise intenta darle a Saito un jersey que ha tejido, pero es tan pequeño que apenas parece un gorro. Sin embargo, Saito lo acepta y se lo pone. De repente oyen gritar a Gishi, que ha corrido hacia el agua del lago, y Monty Morris observa la zona con semblante serio y comenta que allí debería haber un pueblo, pero ahora todo está completamente inundado, y ella dice que eso solo puede significar
significar que el espíritu del agua está furioso, y les advierte que tendrán que esperar hasta la noche, porque de noche es cuando aparece este espíritu. Cuando oscurece, Monty Morris se saca una rana de la boca, se corta el dedo y gotea su sangre sobre ella, diciendo que encuentren al espíritu del agua. La rana salta y desaparece, y ella le dice que cuando era más joven hizo un pacto con el espíritu y que probablemente aún lo recuerde. De repente, una enorme ola de agua se eleva hacia el cielo y Monty Morris se adelanta y anuncia su nombre y su linaje, llamando al espíritu. El agua empieza a tomar forma, hasta convertirse en la imagen de una mujer, y el espíritu mira a Monty Morris y le dice que la recuerda, pero que quiere saber qué quiere. Monty Morris le pide un ingrediente especial, pero el espíritu se niega, y Saito decide hablar, a pesar de que Monty Morris intenta impedírselo. Se arrodilla y ruega encarecidamente al espíritu que les ayude, y el espíritu le mira fijamente, y tras un momento responde que lo hará, pero solo si derrotan a los humanos que están causando problemas en la zona. Sin pensárselo dos veces, Saito acepta, y Monty Morris por su parte duda, diciendo que no quiere verse envuelta en una pelea, pero Saito no le da opción, y le dice que la chantajeará si no acepta. Cuando cae la noche, se esconden en el bosque y esperan a los ladrones, mientras la luz sigue irritando a Saito con su comportamiento pegajoso. De repente, se fijan en dos magos camuflados cerca del lago. Están cantando hechizos, y la energía que emanan es muy fuerte. Saito se prepara para atacar, pero antes de que pueda actuar, Gishu le aparta, advirtiéndole de que no puede atacar sin más. Esos magos parecen ser muy hábiles, y podrían acabar fácilmente con Saito si no tiene cuidado. Gishu idea un plan para distraer a los magos, mientras Saito lanza un ataque sorpresa y los derrota. Saito acepta el plan, y Gishu sale de su escondite antes de utilizar su magia de tierra para crear un trozo de tierra y lanzarlo contra los enemigos. Pero los magos son rápidos, y consiguen usar magia de viento y fuego en secuencia, bloqueando los ataques con mucha facilidad. Saito decide atacar, pero los magos de fuego lanzan la bola de fuego en su dirección, obligándole a huir. Esquiva y en el último segundo contraataca, cortando la bola de fuego por la mitad, pero acaba siendo alcanzado por un golpe de hielo y cae al suelo, mientras los enemigos se acercan para asestar el golpe final. Pero Luis interviene y utiliza su magia para crear una explosión, revelando los rostros de los enemigos. Para sorpresa de todos, los magos eran Tabitha y Jessica, que también se sorprenden al reconocerlos. Saito y los demás explican lo que está pasando, y Jessica les dice que les han encomendado la misión de derrotar al espíritu del agua porque está inundando la zona y causando muchos daños. Saito sugiere llamar al espíritu y preguntarle directamente por qué está haciendo esto, y Kush inmediatamente hace una pose en T y lo invoca. Saito le pregunta por qué está inundando la aldea y causando tantos problemas, y el espíritu responde que los humanos robaron el tesoro que ella custodiaba, y que si no se lo devuelven, seguirá inundándolo todo hasta sumergir el planeta entero. Saito pregunta qué es ese tesoro, y el espíritu responde que es un anillo mágico robado por un hombre llamado Cromwell. Saito promete encontrar el anillo y devolverlo, y el espíritu medio tonto le cree y le da un ingrediente especial para la poción. También promete reducir la inundación de vuelta a la normalidad, y de vuelta a la academia, a la luz y finalmente de vuelta a la normalidad. Y cuando se da cuenta de todo lo que ha dicho y hecho, se enfurece e intenta golpear a Saito por permitirlo. Saito corre para salvarse, pero de repente se abre la ventana y Henrietta entra volando como un duende verde. Luis corre hacia ella y le pregunta por qué la princesa le visita sola en mitad de la noche, ya que podría ser peligroso, pero Henrietta le responde que tiene un asunto urgente que debe mantener en secreto. Le revela que pronto se casará con el feo rey de un reino vecino para evitar una guerra, y el problema es que antes estuvo intercambiando cartas comprometedoras con un príncipe de otro reino, y si estas cartas se filtran, el matrimonio podría romperse, lo que sería un desastre. Luis se pone inmediatamente de rodillas y promete hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a la princesa. Saito, atento, nota un ruido detrás de la puerta y grita para que quien esté allí se revele, y para sorpresa de todos es Guiche, que entra silenciosamente. Saluda a la princesa y le dice que lo ha oído todo y que le encantaría ayudar en la misión. Saito y Luis están completamente molestos por esta entrometida, pero Henrietta conoce a su padre y le permite participar.
Más tarde, Saito sale a fregar los platos, y Siesta se le acerca. Se disculpa por no haberle creído lo de la poción de amor, y Saito le dice que no se preocupe, y le pregunta por los científicos de la zona. Siesta le lleva ante un viejo científico que estudia los dragones y está buscando los restos del último dragón. Él le dice que un pariente como Saito fue invocado hace mucho tiempo por un mago legendario y que este pariente usó magia del vacío. Esta magia era tan poderosa que desapareció del mundo, y también dice que Saito tiene la misma marca en la mano, pero que nadie conoce más detalle. Saito vuelve a su habitación y encuentra a Louise, que no parece muy segura de sí misma. No cree tener el talento suficiente para una misión tan importante. Saito intenta animarla diciéndole que es lo suficientemente fuerte, pero Louise se acurruca en la cama y se tumba, aún dudando de sí misma. A la mañana siguiente, todos están en sus caballos, y Louise mira el anillo que le dio Henrietta mientras esperan al guardaespaldas que les acompañará. De repente, un topo gigante sale de la tierra y es pariente de Gish. Este le abraza emocionado, pero el topo salta sobre Louise e intenta robarle el anillo. Gish le explica que su pariente tiene una fijación con las joyas, y de la nada, una ráfaga de viento aleja al topo, dejándolo inconsciente. Gish se sobresalta, y entonces una imponente figura desciende de los cielos, mutada en grifo. El hombre se revela como Ardis, un renombrado caballero. Se acerca directamente a Louise y se disculpa por llegar tarde, y para sorpresa de Saito, descubre que el hombre es el prometido de Louise. Ardis coge a Louise en brazos y le dice que el viaje va a comenzar ahora. Continúan su viaje, y Gish comenta a Saito que los jinetes de grifos son increíbles, mientras Saito se enfada cada vez más al ver que todos adulan a Ardis. Tras cruzar un valle estéril, por fin llegan a la ciudad. Nada más entrar, todas las miradas se vuelven hacia ellos, y Gish les explica que esta ciudad fue creada por un increíble mago de la tierra, igual que él. Llegan al hotel, y Ardis anuncia que van a descansar allí y que se irán por la mañana. Saito no dice nada, y Louise le dice a Saito que no sea tan grosero. Después, Ardis se marcha y explica que sus padres arreglaron este matrimonio, pero Saito sigue celoso y no dice nada. Louise se burla de él y comenta que Ardis es mucho mejor guerrero que él. Es más, es mucho más alto que Saito, así que sin darle tiempo a replicar, se marcha, dejándole completamente furioso. En el banquete nocturno, Ardis felicita a Louise por haber convocado a un pariente humano, algo inaudito, antes de preguntar a Gish si perdió el duelo contra Saito, lo que hace que Gish se atragante. Ardis pregunta entonces a Saito si era la primera vez que empuñaba una espada, y Saito responde desinteresadamente que sí, mientras Louise elogia a Ardis por saber tanto. Ardis mira entonces a Saito y le invita a un duelo. Todos se sorprenden, pero Saito, aún irritado, acepta de forma desinteresada, mientras Louise intenta que se disculpe, pero sin éxito. Ardis se levanta y les dice a todos que se vayan a la cama. Como un auténtico Giga Shed, se lleva a Louise a su habitación, mientras todos le observan. Saito se va con Gish, que admira el cielo nocturno, antes de marcharse al club nocturno, dejando a Saito solo. Aburrido, coge su espada y empieza a hablar con ella. Le pregunta si sabe algo del pariente humano que le precedió, y la espada le responde que perteneció al humano hace miles de años, y que solo puede usarla un pariente humano como él. Saito sale fuera, mientras la espada le explica que tiene un poder latente para usar cualquier arma a la perfección si quiere, y le revela que la espada dorada se rompió porque era un arma falsa. Saito pregunta si puede derrotar a Ardis, pero la espada responde que depende de él. Mientras tanto, Ardis está bebiendo con Louise. A pesar de que es menor de edad, habla de cómo ella solía llorar en una barca en medio del lago. Luego dice que ella tiene poderes latentes en su interior, y Ardis dice entonces que deberían casarse inmediatamente después de la misión, porque él no puede esperar a que ella sea amable. Intenta besarla, pero en ese momento Louise se acuerda de Saito, y Ardis se detiene, diciendo que su corazón ya ha sido tomado, así que no tiene sentido. Después sale de la habitación y le dice que le gustaría que se casara con él al final de la misión. Al día siguiente, Saito y Ardis se encuentran en un callejón, dispuestos a batirse en duelo. A pesar de que Louise les dice que no luchen, ninguno de los dos se echa atrás, y Saito coge su espada de práctica, mientras que Ardis hace lo mismo. Pasa al ataque, lanzando golpes desde todas direcciones, y Saito intenta bloquear, pero Ardis esquiva y retrocede primero. Contraataca y empuja a Saito con su espada. Ardis elogia su velocidad, pero Saito lo ignora y utiliza la pared para saltar y atacar, pero Ardis bloquea y contraataca de nuevo, asestándole varios golpes y utilizando la magia para estamparlo contra unos barriles de madera. Louise corre preocupada, y Ardis se acerca y dice que Saito nunca será capaz de derrotar a un mago, lo que significa que nunca será capaz de proteger a Louise. Luego se marcha. Esa noche, Saito está en el balcón, pensativo,
con lágrimas en los ojos al recordar lo que dijo Ardys. Luis entonces se le acerca y le pregunta si está llorando, pero Saito le responde que los alfas no lloran, que es solo la lluvia en sus ojos, y Luis insiste en que lo supere, porque ha perdido contra el mejor caballero del reino. Saito la empuja y le dice que se vaya, y herida, Luis le dice que se va a casar con Ardys después de la misión, y se marcha triste. Después de un rato, Gishi se acerca a Saito y le dice que tienen que irse, y de repente el suelo empieza a temblar, y para su sorpresa, es un golem gigante que emerge de la tierra. En lo alto está Fuke, el ladrón, que debería estar en la cárcel. Mientras tanto, Luis le pregunta a Ardys dónde están Saito y Gishi, pero él le dice que se han ido a casa porque estaban demasiado asustados, y antes de que ella pueda contestar, Ardys conduce a su grifo escaleras arriba y llegan al árbol. En este árbol hay un barco mágico que está anclado y listo para partir, y en el balcón, Gishi se esconde detrás de Saito, y mientras Fuke usa su golem para atacar, Saito le corta las manos con precisión, impresionándola. Sin embargo, ella simplemente regenera sus brazos con magia, y Gishi rápidamente usa su magia de tierra para tratar de convocar a unos muñecos de pelea que rodean al golem para atacarlo, pero el golem los destruye a todos con facilidad y lanza el último muñeco al propio Gishi, derribándolo. El golem se acerca, cuando de repente una ráfaga de luz le golpea, haciéndole caer de rodillas. Miran al cielo, y Tabitha y Kirsch bajan con el dragón. La conmoción atrae a los lugareños al balcón, obligando a Fuke a huir. Cuando aparece Monty Morris, Saito pregunta dónde está la luz. Ella le responde que los dos partieron hacia el barco hace algún tiempo. Saito sale corriendo inmediatamente y le pregunta a Gishi dónde está anclado el barco. Él señala al cielo, donde la nave ya está volando, y todo lo que Saito puede hacer es gritar de frustración. En el barco, Light mira hacia abajo, conflictuada, mientras Wards le dice que nunca la dejará sola como hizo Kaito. Ella recuerda el momento en que Kaito la empujó y se siente triste, así que mira a Wards y acepta su propuesta de matrimonio. De vuelta en tierra, Saito se sienta y le dice a Gishi que cree que Fogg estaba trabajando con Wards, distrayéndolos para que perdieran la nave. Gishi se sorprende por esta afirmación, mientras Kirsch dice que el próximo barco zarpará a la mañana siguiente y que no pueden hacer nada más que esperar. De repente, el suelo empieza a temblar de nuevo, asustando a Gishi, pero resulta que solo son sus cojones. En el barco, Wards ofrece a Luis más alcohol y promete casarse con ella después de la misión. Le pregunta por los detalles de la misión, pero Luis se niega a contárselos porque la princesa Henrietta le dijo que no revelara nada. A la mañana siguiente, llegan por fin a su destino y entran en una iglesia donde inmediatamente son rodeados por un grupo de guardias que se han escondido en las sombras. Luis se esconde detrás de Wards, mientras este le dice que están allí para encontrarse con el príncipe, pero el comandante de la guardia dice que nadie conoce el lugar. Luis menciona que la princesa Henrietta le habló de este lugar, así que le muestra el anillo que lleva en la mano. Inmediatamente, el comandante de la guardia envainó su espada y se quitó el guante, revelando un anillo similar al de ella, y le dijo que le diera un puñetazo. Mientras esto ocurre, un resplandor emerge de los anillos, y entonces el comandante se disculpa por el malentendido y se quita el casco, revelando que en realidad es el príncipe Wallace. Esa misma noche, Luis le entrega una carta enviada por Henrietta y Wallace comprueba el contenido, y tras verlo, se levanta y coge otra carta de un cajón y se la entrega a Luis. Ella se le queda mirando y le pregunta si hay algún mensaje picante en la carta, pero Wallace le dice que no puede revelarlo y le explica que su país está en plena guerra civil entre las familias real y aristocrática y que están siendo manipuladas por una tercera fuerza. Le da las gracias a Luis por entregarle la carta y le pide que se cuide. A la mañana siguiente, Luis se despierta y encuentra a Ardys esperándola fuera. Le dice que la misión está cumplida y le propone que se casen allí mismo, con Wallace como testigo. Luis se pone nerviosa y se aleja, diciendo que no puede hacerlo ahora y que al menos deberían volver a su país antes de tomar ninguna decisión. Pero Ardys la agarra por detrás y no la suelta, revelándole que él es la tercera fuerza detrás de la guerra civil en el reino. Luis se horroriza y consigue liberarse de algún modo, pero acaba chocando con un misterioso hombre que inmediatamente le arranca el anillo de la mano y lo utiliza para controlarla. Bajo el efecto del anillo, Luis pierde el conocimiento y esa misma noche se hacen los preparativos y Ardys la lleva al altar, donde Wallace comienza a leer los votos. Ardys acepta de buena gana, mientras Luis, que aún intenta resistir
resistirse, lucha contra el control mental. Ella casi dice que sí, pero de repente Saito grita e interrumpe la boda, sorprendiendo a todos. Este shock hace que Louise recupere el conocimiento y se arranca el vestido de novia, mientras Saito le explica que su tolpeira ha seguido persiguiendo sus joyas, llevándola hasta allí. Lleno de rabia, Ardis ha estado manipulando a Louise, y Saito se levanta y su vieja espada oxidada se convierte en una brillante hoja nueva. Ardis incluso intenta usar magia, pero para sorpresa de todos, la espada de Saito absorbe el hechizo y Saito salta en el aire para atacarle, y Ardis lanza más magia, pero Saito corta el hechizo por la mitad y le golpea de lleno. Ardis cae al suelo, pero se levanta y afirma que ya ha matado a Wallace y que ahora también tiene la carta que le entregaron a Louise. A continuación, utiliza su magia para destruir toda la iglesia, prendiéndole fuego y haciendo que se derrumben trozos de escombro. Saito impide que Louise le siga cuando una roca en llamas cae sobre ellos, pero Tabitha utiliza su magia para crear un escudo y los pone a salvo volando. Más tarde, en plena noche, el fuego se apaga y Louise, consciente, sueña consigo misma en un barco y en el sueño, en lugar de a Ardis, ve a Saito a su lado y cuando despierta se da cuenta de que Saito se estaba aprovechando de la situación, pero decide ignorarlo mientras regresa a casa. A la mañana siguiente, Louise se presenta ante Henrietta y le entrega el anillo, informándole de que Wallace ha sido asesinado por Ardis y que la carta también ha sido robada. Asumiendo la culpa de todo, Louise empieza a llorar, pero Henrietta la interrumpe y la abraza, agradeciéndole todo lo que ha hecho. Más tarde, Louise es llamada por el director de la escuela, donde también está Cobert, que le pide unas vacaciones. Después de que Cobert se marche, el director Osmond comenta que Cobert cree haber encontrado un lugar donde pueden estar los restos del último dragón. El director Osmond duda de la existencia del dragón, pero no obstante autoriza a Cobert a ir. Entonces le pregunta a Louise por el informe de la misión y ella le explica todo y él escucha pacientemente, asegurándole que nada de eso fue culpa suya. Más tarde, Louise le pregunta al director por qué convocó al familiar humano y el director Osmond le revela que la última vez que esto ocurrió, el familiar humano legendario fue convocado por el mago más poderoso del mundo. Esto deja a Louise cabizbaja, ya que ni siquiera puede utilizar la magia básica, tras lo cual vuelve a su habitación y se cambia de ropa. Después de lavarse, Saito va al dormitorio y encuentra aún más ropa sucia. Acaba quejándose y Louise se enfada mucho y adopta su postura dominante, golpeándole con un látigo antes de echarle y tirarle una almohada a la cara. Furioso, Saito acaba estrellándose contra un bote, pero termina haciéndose daño y poco después ve pasar a Siesta con otra ropa. Se sientan y Siesta le dice a Saito que han empezado las vacaciones y que vuelve a casa. Le cuenta que su bisabuelo siempre decía que venía de un mundo diferente, igual que Saito, y que en aquella época había 2 dragones. Esto llama la atención de Saito e incluso Jessica escucha como Siesta le cuenta que uno de los dragones voló hacia el sol y murió, y el otro que quedó fue multado por su bisabuelo, pero después de eso nunca se les volvió a ver. Según la leyenda, los restos de los dragones aún están en algún lugar de su aldea. Esto le recuerda a Saito la conversación que tuvo con el científico sobre dragones y le pregunta a Siesta si puede llevarle a su pueblo y ella acepta. Mientras tanto, Louise sale a buscar a Saito, ya que se siente mal por haberle pegado y echado de casa. Incluso intenta disculparse, pero no lo encuentra por ninguna parte. Mientras camina, Louise ve a Saito saliendo de la escuela en un caballo con Siesta, lo que la sorprende. Inmediatamente corre hacia la cocinera y le pregunta a dónde va Siesta. La cocinera responde que va a volver al pueblo, y enfadada porque Saito la ha dejado sola, Louise vuelve a casa furiosa. Por otro lado, vemos a Saito cabalgando hacia la selva junto a Siesta, mientras ésta le pregunta si realmente estuvo bien irse sin avisar a Louise. Pero Saito, aún enfadado con ella, le responde que está bien. Finalmente, llega a una aldea, y Saito le pide a Siesta que le muestre dónde debe comenzar su investigación, y Siesta le agradece que la acompañe y corre a su casa. Mientras tanto, el profesor Kobash también llega a la aldea con el mismo objetivo de encontrar los restos del dragón. Al cabo de un rato, Siesta regresa con el mapa, y ella y Saito comienzan a analizarlo, intentando averiguar dónde se encuentra el lugar exacto. De repente, los arbustos empezaron a moverse, y la criatura salió de ellos. Era la salamandra Kersh, acompañada por Jessica. Saito mira hacia arriba y ve un dragón volando sobre ellos, con la tabla montada en él. En ese momento sale un topo de la tierra, y a su lado está Gish, siempre con su porte confiado. Saito les pregunta por qué están allí, y Jessica responde que él también quiere encontrar el famoso tesoro que estaría con el dragón. Algún tiempo después, por fin encuentran la entrada a la cueva, y se emocionan mucho.
Entran todos, mientras la salamandra de Kersh ilumina el camino. Caminan en fila india, cuando de repente el tablón les avisa de que hay alguien más en la cueva aparte de ellos. Todos están alerta y Saito saca su espada, mientras Siesta se esconde detrás de él. De repente, un ataque mágico rompe uno de los pinchos rocosos y una voz les advierte de que el próximo ataque será contra ellos. El grupo se prepara para un enfrentamiento, pero Jessica les pide que se detengan porque reconoce la voz. Cuando la luz revela al atacante, se dan cuenta de que es el profesor Colbert. Se sorprende al ver a todos allí junto con la luz. El profesor Colbert analiza inmediatamente el mapa con euforia, mientras Saito y la luz siguen irritados el uno con el otro. La luz dice que solo vino como ayudante de investigación del profesor antes de que todos comiencen a caminar de nuevo, y finalmente salen de la cueva y entran en un denso bosque. Entre la espesura de los árboles encuentran un cobertizo abandonado cubierto de rocío marino, y el grupo comienza a revisar la estructura y la cerradura, mientras Tabitha nota algo diferente cerca. Saito se acerca a Tabitha, mira lo que ha encontrado y se sorprende al ver un texto escrito en japonés. La luz y Tabitha no pueden leerlo, pero Saito explica que está escrito en el idioma de su tierra natal, mientras los demás consiguen abrir el cobertizo y entrar. Allí encuentran algo que no pueden entender, y Saito entra poco después, y se sorprende al ver lo que hay dentro. Pasa la mano por encima del objeto, y su marca comienza a brillar, momento en el que se da cuenta de que se trata de un avión. Deduce que los habitantes de ese mundo lo han identificado erróneamente como un extraño tipo de dragón. Saito mira a Siesta y dice que ahora entiende por qué tenía un aspecto diferente, y se da cuenta de que su pelo y sus ojos negros se deben a la sangre japonesa que corre por sus venas, procedente de su bisabuelo. De repente el profesor Kobashi llama a Saito y le dice que puede volver a casa utilizando el avión, lo que sorprende a la luz. El profesor le explica que, según la leyenda, 2 dragones volaban en el cielo, y uno de ellos voló hacia el eclipse, mientras que el otro se quedó atrás. Siesta comenta que su bisabuelo dio vueltas en el aire durante algún tiempo antes de aterrizar de nuevo en tierra, mientras que Kobashi dice que su sincronización debe haber sido incorrecta. Según él, Saito puede volver a su propio mundo si vuela este dragón de aspecto extraño hacia el eclipse, que podría ser una especie de portal. Pero más tarde ese día, se las arregla para transportar el avión de vuelta a la academia, donde todos se reúnen para maravillarse con esta tecnología que nunca han visto antes. Mientras observa el avión, Saito recuerda que Kobashi le enseñó una botella que contenía un líquido que creía que era sangre de dragón, y entra a comprobarlo. Sus sospechas eran ciertas, porque el líquido es simplemente gasolina, y le dice a Kobashi que puede utilizarlo para propulsar el avión. Kobashi promete producir más para que puedan utilizarlo. Mientras tanto, Saito sube y empieza a comprobar todos los instrumentos del interior del avión para asegurarse de que todo funciona correctamente, y para su sorpresa, todo parece normal. Su espada le dice que este avión está hecho para la guerra, y que Saito tiene el poder de cualquier arma que quiera, por lo que sabe cómo manejarlo. Mira a Luis, que está al otro lado, observándole, antes de darse la vuelta y alejarse, mientras ella se pregunta si Saito va a marcharse de verdad. De repente Guiche llega montado en un caballo aterrorizado y le dice a Luis que tiene un gran problema. Al principio Luis lo ignora, pero él dice que Ardis ha tomado el control del país vecino de Albion y ha declarado la guerra a su reino. Y mientras tanto Saito, que todavía no lo sabe, se sienta en el avión preguntándose cuándo ocurrirá el próximo eclipse para poder volver a casa. De vuelta en Albion, Crowell está sentado en un trono, feliz de que su plan vaya bien, y da las gracias al pueblo por robar el anillo del espíritu del agua para él. Revisa el mapa y hace sus planes de guerra para conquistar el país de Trista, donde gobierna la princesa Henrietta, y Ardis le dice que todo está listo, y que Trista no puede defenderse ahora, porque los caballeros dragón de Albion son suficientes para derrotar a todas sus fuerzas. Crowell pregunta cuándo pueden atacar, y Ardis responde que lo harán el día del eclipse solar, para poder aprovechar la oscuridad. A la mañana siguiente, Saito va a ver a Luis e intenta hacer las paces con ella, diciéndole que se irá en 3 días. Sin embargo, Luis se comporta con arrogancia y dice que no le importa, lo que realmente hiere a Saito, que se marcha enfadado, mientras Luis mira con tristeza. Mientras tanto, se convoca el Consejo de Guerra de Palacio, donde los comandantes afirman que el ejército de Albion es demasiado grande y que la guerra contra ellos es imposible de ganar. Sugieren simplemente rendirse y salvar sus vidas, pero Henrietta se impone como líder. Ella les dice que nunca se rendirán, ya que es una cuestión de honor y orgullo, y decide liderar las tropas ella misma. Su madre, la reina, solo está de acuerdo. De vuelta en la academia, Saito observa las lunas desde el
el balcón con tristeza, pensando que solo pasarán 3 días, y antes de volver a entrar, se sienta en el suelo, mientras todos los magos de la academia son convocados a una reunión en el salón. Allí, el director les informa de que la guerra está a punto de comenzar en pocos días y que la propia Henrietta dirigirá el ejército, por lo que la academia permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, lo que asusta a los alumnos. Y Giz afirma orgulloso que se alistará en el ejército, pero tras ser empujado por Jessica, admite que se ve obligado a hacerlo porque su padre es comandante. Tras oír esto, Louise vuelve a su habitación y enciende la luz, antes de acercarse a Saito, que está dormido. Se despide definitivamente, ya que también piensa luchar en el frente. A la mañana siguiente, Saito se despierta y encuentra una nota junto a su cama. Cuando lee la nota, descubre que Louise le ha despedido y le ha dicho que puede irse donde quiera. Saito piensa que es extraño y se lo enseña a Jessica y Tabitha, que lo examinan, y Jessica le habla de la guerra que se avecina. Él no tenía ni idea, y ella le dice que Louise ha ido a ver a la princesa Henrietta para luchar junto a ella, lo que resulta ser cierto, ya que Louise se compromete a luchar junto a Henrietta. Mientras tanto, en el pueblo de la siesta, ella trabaja en la granja, recordando que dentro de unos días Saito se marchará. De repente divisa una nave voladora en el cielo, llena de guerreros Alveo, que están siendo controlados por Croyle con su anillo. Le informa de que Tristán se ha negado a rendirse, por lo que van a la guerra. Al amanecer, Saito comprueba el avión una vez más, mientras Jessica le dice que se reúna con Louise antes de partir, porque nunca volverá a tener la oportunidad. Saito, sin embargo, se niega, y Kovacs llega con los barriles de gasolina que consiguió fabricar, y le informa de que habría fabricado más, pero la guerra ha comenzado, y el pueblo de Siesta será el primer campo de batalla. Mientras tanto, Henrietta y sus fuerzas marchan hacia la aldea, cuando divisan una nave de guerra en el cielo, rodeada de dragones. De vuelta en la academia, Saito decide detener a Alveo con el aeroplano, aunque sabe que podría impedirle volver a casa. Kovacs arranca el motor con magia, y en el último momento, Tabitha utiliza magia de viento para propulsarlo, y Saito despega hacia la batalla, mientras Tabitha y Jessica también deciden unirse a la guerra. Mientras tanto, Saito vuela hacia la aldea a toda velocidad, y se da cuenta de que el avión aún tiene mucha munición de antes, por lo que realmente puede marcar la diferencia. Tabitha y Jessica le siguen de cerca, y de vuelta en tierra, la princesa Henrietta elabora por fin un plan de batalla. Ordena a los caballeros del Grifo que ataquen a los caballeros del Dragón, mientras el resto de las fuerzas se dirigen hacia la nave de guerra para intentar infiltrarse en ella. El escuadrón de grifos avanza e intenta usar magia de viento contra los caballeros dragón, pero los dragones son mucho más rápidos y esquivan. Entonces lanzan una poderosa ráfaga de fuego, derribando a los grifos al suelo. Mientras tanto, la caballería avanza hacia el acorazado, y solo Gage tiene el suficiente sentido común para preguntarse cómo van a subir a bordo cuando está en el aire, pero el comandante sigue adelante, ignorándolo, mientras el acorazado dispara sus cañones. Desata fuego infernal sobre la caballería una y otra vez, y esto hace que los Gage se muevan de su posición, pero el comandante insiste en avanzar. Gage, por su parte, intenta comprender esta absurda estrategia, mientras que Siesta reúne a los aldeanos restantes e intenta conducirlos al bosque para que puedan esconderse. Mientras tanto, la princesa Eneta observa la batalla y se da cuenta de que su lugar está en primera línea. De repente, todos levantan la vista y ven cómo se produce el eclipse. En ese momento, se oye un fuerte ruido procedente del cielo, y se dan cuenta de que Saito está pilotando su avión. Todos en tierra se sorprenden, ya que pensaban que se trataba solo de una leyenda. Saito observa el campo de batalla y decide renunciar a sus planes de regresar a casa. Se da la vuelta y entra en combate, mostrando a todos el verdadero poder del aeroplano. Ametralla a todos los enemigos que encuentra a su paso, eliminándolos uno a uno, y los jinetes de dragones quedan completamente confundidos por la máquina que les persigue. La masacre continúa y atrae la atención de Sheffield y Ardys, que deciden entrar en el campo de batalla. Mientras tanto, Saito se deshace de la mayoría de los jinetes de dragón, mientras el ejército de Tristán observa atónito desde abajo. Por fin acaba con el último dragón, cuando de repente otro dragón súper rápido esquiva sus disparos y aparece detrás de él, llevando a Ardys. Desenvaina su espada y absorbe la magia, al tiempo que se da la vuelta y se prepara para atacar a Ardys, pero en el último momento se le acaba la munición. Mientras tanto, en tierra, Sheffield invoca a un gigantesco golem y comienza a atacar al ejército. Ardys, por su parte, sigue atacando repetidamente a Saito, que solo puede absorber la magia sin poder contraatacar, y Geisha acaba topándose con Tabitha y Jessica, que están observando el campo de batalla. Se dan cuenta de que el golem lo está destruyendo todo, y las dos deciden enfrentarse cara a cara con Sheffield y su golem. La Geisha incluso intenta huir, pero Tabitha le detiene.
mientras Jessica se burla del Shellfield. Shellfield se prepara para atacar, pero la geisha utiliza su magia para cubrir al golem con un material parecido a una perla, y poco después, mediante la alquimia, lo convierte todo en aceite, y Jessica enciende este aceite, creando un gigantesco incendio alrededor del golem. Rápidamente se desintegra y se convierte en cenizas, y Shellfield se da cuenta de que ha perdido el control y huye. Acaba siendo perseguido por Geisha, pero mientras tanto Saito se va quedando sin opciones y empieza a ser alcanzado por los ataques de Watt, hasta que una de las alas de su avión se incendia, pero antes de que Watts pueda asestarle el golpe definitivo, es sorprendido por un ataque de Tabitha y Jessica, que le hace perder el equilibrio y caer al suelo. En ese momento, la luz, actuando compulsivamente, salta del dragón de Tabitha hacia Saito. Tabitha utiliza su magia para amortiguar la caída, haciendo que la luz se pose insegura. Saito la coge de la mano y la mete en la cabina del avión, y empieza a gritarle, furioso por haber hecho algo tan estúpido, pero la luz empieza a llorar y se disculpa por su comportamiento. Durante este tiempo, Watts se recupera y avanza de nuevo contra Saito, que desenvaina su espada, dispuesto a proteger a la luz con su propia vida. En ese momento, algo despierta en su interior, y su marca brilla intensamente, y Watts ataca y corta la mejilla de Saito, pero de repente, la luz pierde el control de su propio cuerpo. Sin entender muy bien qué está pasando, se levanta por su propio pie y apunta a Watts con su varita, mientras Saito le grita que vuelva al avión. La espada de Saito le dice que las habilidades latentes de la luz están despertando y que lo mejor es ganar algo de tiempo, pero Watts sigue atacando y daña aún más el motor, creando humo, mientras el avión empieza a caer. Saito se da cuenta de que el avión está muy dañado y que ya no tiene mucho control, y Watts se prepara para asestar el golpe final, cuando la luz simplemente libera su magia. Una enorme luz blanca cubre todo el cielo, envolviendo a Watts y haciendo pedazos el buque de guerra. Todos los espectadores en tierra contemplan la escena, conmocionados, mientras el resplandor desaparece. Light cae inconsciente en brazos de Saito, que intenta recuperar el control del avión, pero no puede. Hace todo lo posible por aterrizar con seguridad en la hierba. Hace todo lo posible por aterrizar de forma segura sobre la hierba, y afortunadamente aterrizan sin mayores problemas. El eclipse también llega a su fin, mientras Tabby y Kirsch caminan hacia la nave destruida, incrédulos por todo lo que acaba de ocurrir. De repente Croyle queda aturdido e inmediatamente utiliza su anillo para obligar a las dos chicas a tirarse al suelo. Ellas son incapaces de reaccionar, pero Geese simplemente abofetea al villano, dejándolo inconsciente, y le dice que Fulk ha escapado. Light finalmente despierta y comienza a lamentar haber perdido el eclipse y destruido el avión, pero Saito le responde que ha decidido quedarse a su lado, lo que la emociona aún más. Los dos se reconcilian, y cuando la guerra por fin llega a su fin, los héroes reciben medallas de honor, y más tarde Light vuelve para enseñarle la medalla a Saito, pero lo encuentra desaparecido. Sale a buscarlo y lo encuentra de nuevo hablando con Cesta. Saito se percata de la presencia de Luz y se sobresalta cuando ésta saca su látigo, dispuesta a disciplinarle una vez más. Pasa algún tiempo y Saito se encuentra de nuevo dentro de la aeronave, volando hacia el eclipse. La marca de su mano brilla intensamente y atraviesa el fenómeno, que actúa como un agujero negro. Cuando abre los ojos, está de nuevo en Japón y sobrevuela las calles, feliz de haber vuelto. Mira a su alrededor, esperando ver la luz, pero no está allí. Empieza a buscarla como loco, hasta que se da cuenta de que ha vuelto solo, y de repente todos sus recuerdos regresan. Recuerda cómo fue convocado a ese mundo mágico, cómo fue vencido por la luz, cómo luchó en una guerra de verdad, todo para poder volver a casa. Pero cuando se da cuenta de que ahora no tiene luz, se echa a llorar y grita su nombre, suplicando que le envíen de vuelta. En ese momento, la palanca del avión se rompe y él empieza a caer hacia el suelo. Cuando se produce el impacto, Saito despierta de su sueño. Se había caído de la cama. La luz se despierta y pregunta qué ocurre, pero Saito está tan contento de verla que simplemente la abraza con fuerza, diciendo que no quiere volver a separarse de él. La luz se conmueve, pero aún siendo ella misma, le empuja de nuevo al suelo y le dice que vuelva a dormirse. Saito se levanta tranquilamente y se tumba en la cama antes de dormirse una vez más. Al día siguiente, de vuelta en el castillo, tiene lugar la ceremonia de coronación y Henrietta va a ser coronada reina de Tristán por su decisivo papel en la guerra. Aunque no parece muy entusiasmada con el título, el ministro le recuerda que Tristán sigue en peligro y que necesitan su liderazgo más que nunca. Toda la ciudad celebra la coronación, mientras Cromwell está encerrado en las mazmorras, donde recibe la visita de una misteriosa mujer. Ella se le acerca y le dice que está decepcionada por su fracaso. Cromwell suplica una oportunidad más, alegando que una magia desconocida causó una explosión de luz y destruyó su ejército. La mujer observa la situación sin piedad y utiliza el anillo púrpura para matarlo. De vuelta en la academia, Luz y Saito se preparan para salir a ver el desfile, y
antes de salir, Luz le entrega a Saito unas extrañas gafas, diciéndole que son una herencia familiar y que debería ponérselas porque le quedarán bien. Saito se las pone, pero descubre que no puede quitárselas. Y ese, por supuesto, era el plan de Luz. Cuando se van, Saito ve a Siesta y se acerca a ella, invitándola a ver el desfile con ellos, pero ella se niega y de repente sus gafas empiezan a brillar. Luz llega por detrás y le explica que esas gafas especiales brillan siempre que el portador mira a alguien que no es su amo, con segundas intenciones. Sin perder tiempo, utiliza la magia del rayo para electrocutar a Saito. Luego lo arrastra por el césped, donde se encuentran con Malicornio y Monty Morris, que también van al desfile. Saito acaba mirando a Monty Morris, haciendo que sus gafas vuelvan a brillar, lo que enfurece a Luz, que vuelve a darle una descarga, asustando incluso al director, que empieza a plantearse seriamente expulsarlos de la academia. Ella le arrastra de nuevo, y cuando Saito ve a Jessica, sus gafas se iluminan de nuevo. Recibe su castigo, antes de ser arrastrado una vez más, y ve a Tabitha y recibe otro castigo. Sus gafas siguen encendiéndose cada vez que mira a una chica por costumbre, mientras la Luz se asegura de que recibe el castigo adecuado. Finalmente salen, y Saito decide taparse los ojos para no ver nada, mientras Luz está preparada con su látigo por si pasa algo. De repente, oyen un ruido y se acercan a la princesa Inrita, que camina por la calle con su séquito. Luz le dice a Saito que mire a la princesa, cosa que él hace, y está tan guapa como siempre. Para sorpresa de nadie, las gafas de Saito vuelven a encenderse, lo que irrita a Luz sobremanera, así que le da una descarga eléctrica que asusta a todo el mundo. Los guardias se alertan y lo rodean, y Saito acaba inconsciente. Los capturan y los llevan al palacio, donde impiden la entrada a Luz, para que se reúna con la princesa Inrita. Ella coge enfadada su varita, pero uno de los guardias con el pelo corto, llamado Agnes, le apunta a la cara con la pistola. Le dice que suelte la varita, pero Luz insiste en que liberen a Saito, porque él no ha hecho nada, y que fue ella quien provocó la explosión. Pero Agnes se niega. Mientras tanto, Saito está en un calabozo, encerrado, e intenta tirar sus gafas de rabia, pero se detiene, pensando que si las cosas siguen así, Luz acabará casándose con una rica aristócrata, mientras él solo mira desde lejos como un perro, y será conocido como el perdedor después de morir. Se tumba en el suelo y sueña con la princesa, cuando de repente le despierta la mismísima princesa Inrita, que ha venido a verle. Le dice que nunca ha soñado con ella, mientras la princesa le agarra las manos y le dice que tiene que pedirle un favor. Saito, tan pervertido como siempre, empieza a pensar mal y acaba recibiendo un puñetazo en la cara por parte de Inrita. Acaba cayendo al suelo y antes de que pueda coger su pistola y apuntarle, la princesa Inrita le dice a Agnes que se retire porque quiere hablar a solas con Saito. Saito aprovecha para burlarse de Luz, que también está cerca, lo que le vale una patada en la cabeza antes de que la princesa intervenga para detenerla. La princesa Inrita explica que vio a Saito y a Luz usar una magia nunca vista, que puso fin a la batalla y que quiere su ayuda una vez más. Dice que los ministros y generales le aconsejan marchar a Albión inmediatamente para aprovechar la victoria y acabar con la guerra de una vez por todas. Pero ella no quiere derramamiento de sangre, quiere acabar con el conflicto rápidamente y necesita su ayuda. Saito se da cuenta de que es sincera y acepta. La princesa le da las gracias y le pide que se quede en la academia con Luz, al menos de momento, pero que tenga mucho cuidado, ya que hay espías cerca. También le revela que Cromwell fue asesinado dentro de la prisión y según ella, no pudo ser obra de una sola persona, ya que las cerraduras tenían varias capas de protección. Solo podía romperla un hombre que estuviera dentro, y el asesino entró, utilizó un hechizo mágico y asfixió a Cromwell por completo, dejando solo intacto su cuerpo exterior. La princesa se da la vuelta, mira a Saito y le dice que puede pedir cualquier cosa como recompensa, pero antes de que pueda responder, le indica a Agnes que deje entrar a Luz. Light entra con la cabeza gacha, lo que asusta a Saito, que inmediatamente corre hacia la esquina, diciendo que no estaba mirando a la princesa, pero de repente Light empieza a llorar y salta sobre él, disculpándose por haberla atacado. Dice que estaba muy preocupada por él, y Saito la mira con cariño y la consuela. Cuando cae la noche, los dos están de vuelta en el carruaje, dirigiéndose a la academia. Durante el viaje, Luz le enseña a Saito un libro especial que le regaló la princesa Enreta, que según la princesa, se supone que contiene hechizos del elemento vacío. Pero cuando Luz abre el libro, sorpresa, el libro está vacío. Los dos piensan en ello, y Saito acaba llegando a la conclusión de que el libro no es más que una pieza de arte moderno, lo que significa que siempre hay que luchar con la mente vacía. Luz le pregunta a Saito si aún quiere volver a casa, y él le responde sinceramente que sí,
pero que no la dejará sola en este peligroso mundo. Le promete que se quedará a su lado y luchará en las próximas batallas para que juntos puedan traer la paz al mundo. Y aquí termina nuestro vídeo. No olvides dejar un like y un comentario abajo. ICK es muy bueno para nosotros saber que lo viste hasta el final. Gracias por todo. Quédense con Dios. Gracias. Adiós.